Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video para iniciar la semana con toda la actitud, con mucha información de espectáculos, así que los invito a que nos acompañen durante la siguiente hora porque se van a enterar de lo más impactante de la farándula. Araceli Arámbula tuvo un enfrentamiento con la prensa en los Estados Unidos, platicaremos sobre eso, también hablaremos de los insultos que en este momento está recibiendo una conductora de televisión de imagen, está recibiendo una gran cantidad de insultos y estamos muy impactados. Por si fuera poco, los regalos carísimos que recibe o recibió Galilea Montijo de parte de su comadre, luto en el espectáculo este fin de semana y por supuesto el pleitazo entre Annette Kuburu y Andrea Legarreta. El pleito no ha terminado. Producer Jesús Ibarra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes, faranduleras y faranduleros. Bienvenidos a este programa, esta semana, este día, 1 de la tarde y comenzamos. Exactamente, bienvenidos Facebook, bienvenidos YouTube. Recuerden que nos fascina, nos enloquece y nos ayuda mucho cuando le dan un me gusta a este video. Y vamos a iniciar con el resultado de la encuesta, donde miles de faranduleros han votado y han decidido. Así es, Alex, más de 8,000 hasta este momento. Paulina Rubio anunció que hará una gira de conciertos con otra cantante. ¿Y con quién te gustaría que fuera? Bueno, pues la mayoría votó por Thalía, 51%. Que es la gira que se va a realizar, o sea, ya todo apunta a que en noviembre se revelará que Thalía y Paulina se juntarán por primera vez después de haber estado en Timbiriche. Ajá. Se van a juntar para hacer una gira por los Estados Unidos. Se habla de marzo o abril la realización de la gira, que sería solamente un mes en Estados Unidos y probablemente algunas fechas muy esporádicas en México o en Latinoamérica. Oye, qué bonito diseño. Muchas gracias a Juan Pablo. José Pablo es lo máximo. José Pablo, perdón. Sí, José Pablo es lo máximo. Ahorita te voy a enseñar la siguiente nota, el diseñazo que nos hizo de resumen de la máscara. No, es espectacular. Bien bonito. Muchas gracias. Gracias, José Pablo. Y bueno, en segundo lugar quedó a Alejandra Guzmán, que ya se hablaba hace tiempo de una gira, ¿no? Con ella se iba a hacer versus, o sea, iba a ser la misma gira, exactamente, que en su momento triunfó con Gloria Trevi. Iba a ser Alejandra Guzmán ahora, pero con Paulina. Recordemos que ellas se peleaban por un hombre en los 90s. Por Eric Rubin. Una le gritaba, ¡ey, güera! Oye, que Eric Rubin nos resultó el Don Juan de Closet, no lo sabíamos. María Conchita, Paulina, sí. Alejandra, Andrea. Y la que se le parara enfrente. Y las que no sabemos, ¿no? Uf. Bueno, pues en tercer lugar, Gloria Trevi, 17%. Ok, muy bien. Y el último lugar, tenemos un empate. Ajá. Entre Lucero y Yuri, 7%, como que no las queremos ver juntas. Como que no hay match, ¿no? Como que nunca las hemos como que relacionado, ¿no? Más bien. Todas son noventeras, ¿no? Sí. Todas bueno, son Yuri noventeras. viene desde los 80, bueno, desde 70s. Desde los 70. Pero su gran éxito chiquilla fue en los 80s, ¿no? Ajá. Pero como que Yuri, Paulina, no. Yuri y Thalía, pues como que son amigas, ¿no? Ajá. Yuri y Lucero, pues casi cantan lo mismo, ¿no? Sí. Yuri y Lucero van a hacer dueto. En el nuevo disco de Yuri ya lo grabaron en Guanajuato. ¿De duetos? Es un disco de duetos que grabaron en el teatro hermosísimo de Guanajuato. El Teatro Benito Juárez, creo. Ajá, ahí. Y entonces Yuri ya grabó el disco y entre los duetos está con Lucero y canta con mariachi con ella. Como siguiéndole la onda de Juan Gabriel, ¿no? Con los dúos, qué padre. Es un homenaje a Yuri, es un homenaje. Se lo merece. Pues es que ya tiene muchos años de trayectoria, aunque es joven, ¿no? Sí. Al final de cuentas, échale cuentas, ¿cuántos años de trayectoria no, tiene? Pues sí, vamos desde su primer éxito, que fue Las Esperanzas, ¿o cómo se llamaba? No, yo creo que Osito Panda, ¿no? No, esa fue después. ¿Fue después? Ella dice que su primer gran éxito fue Esperanzas, lo estaba viendo el fin de semana. Entonces, pues no, ¿qué te gusta? ¿Unos 40 y tantos? Como de su tercer disco, porque los primeros pasaron sin pena. Es como 40 años de carrera, es lo que anda festejando. Ándale. Aproximadamente. Entonces, bueno, pues Yuri y Lucero van a cantar, Thalía y Paulina van a cantar, Gloria y Alejandra ya cantaron. Fíjate, ahí todas ya. ¿Cómo cuál irán a cantar? ¿Cuál te gusta que cante Lucero de Yuri? Lucero, no sé, es ranchero.
Ah, es ranchero. Es ranchero. Ok. Sí. Detrás de mi ventana. Algo así. Acuérdate que Yuri hizo un disco de ranchero que no le pegó nada en los 90s. Pero hizo un disco de ranchero. De música bueno, pero pues mexicana. si no le pegó, no van a sacar un clásico de ahí, ¿no? Tendría No, que pero ser... eran sus propias canciones llevadas al ranchero. Ok. Pues tendría que ser... Bueno, no sé. El Bueno. caso es que último lugar, Lucero y Yuri para hacer gira con Paulina Rubio, que ya la estamos esperando, ¿no? Exactamente. Thalía y Paulina juntas el próximo año. Esa es la gran noticia. Vámonos con información. Mira, aquí está el diseño que te digo que nos hizo José qué bonito, Pablo. qué bonito. De el resumen de la máscara del capítulo de ayer de quién es la máscara en México. Pues mira, ya se reveló al perro callejero. Que era Cuno, ¿no? No, el perro callejero era el Finito López. Ah, y el Caperucita era Cuno. Ajá, Ok. Caperuza era Cuno. Bueno, vamos primero con el perro callejero, que era Finito López, ¿no? Y que lo eliminan. Y pues ahí se llevó, como aquí nos ponen en el diseño, el premio a identificar al investigador que logró descifrar quién estaba ahí. Fue una palomita para Carlos Rivera. ¿Ok? Palomita para Carlos Rivera porque Fue el sí que lo descubrió. lo descubrió. Y bueno, nos falta descubrir Perezoso, que Marta Figueroa dijo que ella sabe quién es Perezoso, creo. Está también Jocho. Ajá. Ocho, también falta Que es un hot dog, ¿no? Ajá. Y bueno, en el segundo combate estuvo Androide, Caperuza y Apache. Ajá. ¿Ok? Y en el caso de Caperuza, esto ya se había filtrado. Hay muchos que ya se filtraron en TikTok, ¿eh? Yo no sé cómo le hicieron, pero hay muchos que ya se sabe quiénes son. Por ejemplo, del programa pasado, mucho se habla que uno de los que está es Juan de Dios Pantoja. Y en este caso, lo de Cuno ya se sabía en TikTok. Y pues resultó que sí, que es Caperuza. Y esto también ya lo había revelado ahí el investigador Juan Pazurita. Ok, Juan Pazurita es quien finalmente logra descubrir que debajo de Caperuza está Cuno. Y bueno, como lo hemos dicho, las botargas están increíbles, están padrísimas, la verdad, Sí, esta las vez. botargas sí. Padrísimas. Están de primera. Pero lo que la gente critica mucho en redes y que ha empezado a llamar mucho la atención es que se acaban, destrozan, destruyen, hunden a Adrián Uribe. Que porque dicen que no llenan los zapatos que dejó Omar Chaparro. Okay. Entonces, a ver, el problema de Adrián, y lo comentamos desde el capítulo anterior, que fue el capítulo 1 del programa, es que Adrián Uribe no deja de ser Víctor, no deja de tener esta personalidad y no se ha creado una personalidad para ser conductor, que según lo que siempre se comenta, pues es que el conductor es más cercano a la personalidad del famoso, ¿no? Se finge menos, digámoslo así. Pues es que cuando está Omar Chaparro no hace a Pamela Juanjo, no hace los personajes. Lo hace muy bien, Omar. Eso, Omar Chaparro, ¿no? Ajá. Sí, ha logrado encontrar una personalidad para cada personaje y para su labor como conductor. Pues es que hay que entender al Víctor, hombre. Pues si lo ponen en todos lados, hasta en 100 mexicanos, en las conducciones de las TV y novelas, también anda ahí, saca los personajes. Entonces, pues es lógico, lo tiene y se calcado. quiere hacer el chitocho. Se quiere hacer el simpático. Y siento yo que Pero ahí es es que cuando el público lo rechaza. No puede ser chistoso sin un personaje encima. Pues no. Siendo él mismo. No, porque parece como si estuviera Cook. Te dijeras tú, ¿qué estás haciendo no es gracioso, ahí? no es gracioso natural, pues. No. Entonces en las redes, todos contra Adrián Uribe, según este fin de semana, lo atacaron espantoso. Y pues aquí está el resumen de quién es la máscara, edición 3, es la temporada 3, capítulo 2. Ya salió el perro callejero y ya salió la Caperuza. Ok. Ahí está. A ver quién sigue. Está la bichota, mira, Carol. Ah, no, iba a cantar la bichota. El androide. Oigan, ¿y cómo estamos en este momento de me gusta? A ver, los cientos de personas que ya están conectados, casi miles, que se han empezado a conectar en estos minutos y que también van a ver este programa grabado. Por favor, ayúdenos con el me gusta. Vamos a romper récord en esta transmisión y ¿por qué no? ¿No? Aparte se va a poner tremendo al ratito, ¿eh? Aquí va a arder, va a arder. Hay unas notas que van a sacar al Alexito
ya sabes, al Alexito Chucky, que de repente sale. Hola, mis consentidos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, dice Marlene Reyes, qué bonito. Hola, Marlene. Gracias, Marlene. Norma Andrea, bendecido inicio de semana, Jesús y producer, muchas gracias. Y tenemos super chat del chavo Ruco que nos manda $5 y nos dice: saludos chicos, reportándome desde Estados Unidos, iré a ver el concierto de la Pau, ya que Thalía no tiene muchos hits. Ya di mi like y empieza la controversia en el programa, ¿no? Thalía contra Paulina contra nosotros Thalía. Ya quedamos que sí vamos a ir a los primeros conciertos para venir y comentarlo, ¿no? Porque si aparte si no llega a México, no, hay que ir a Estados Unidos a verlas. El Chavorruco, muchas gracias. Pues hay que disfrutar el concierto, a ver cuándo lo anuncian, ¿no? En noviembre se anuncia. A la vuelta de la esquina. Bueno, que hoy, por cierto, hoy podría salir Gabriela Spanik de La Casa de los Famosos. Ajá. ¿Se acuerdan que el viernes platicábamos que estaban nominadas Verónica Montes, Alicia Machado y Gabriela Spanik, ¿no? Sí. Y entonces comentábamos que se decía que Kelvin, el de Exatlón, posiblemente podía salvar, que a la que quería era a Alicia Machado, pero que Alicia Machado había comentado que no quería que la salvaran. Pues a él no le importó y él la salvó a la Machado. Entonces quedaron nominadas Verónica Montes y Gabriela Spanik, nuestra usurpadora, nuestra Ivana, que de veras todo el mundo está muy impactado de la personalidad que ha mostrado Gabriela Spanik dentro de la casa. Porque parece como si estuviera ausente, pero sí está presente, pero no es la misma, pero está rara, pero como que vive en otro planeta, pero como que es una cosa muy particular. Como vemos a Gabriela Spanik, no la vemos normal, o sea, la verdad, hay que decir las cosas tal cual. No sabemos, o sea, si por ahí le pasan una pastillita para tranquilizarla. Hay algo muy raro con Gabriela Spanik dentro de la casa, ¿no? Desde el día 1 dijimos, esto está extraño. Pero bueno, finalmente hoy se sabrá quién es la eliminada. Yo pienso que por popularidad es obvio que se va Verónica Montes. Yo también creo. Yo también te dije que iban a no sería lógico, salvar a Alicia. Yo creo que está así porque así es, ¿no? ¿Tú crees es como que es lo que decíamos ahorita con el Adrián Uribe, ¿no? Ajá. Ya cuando los pones a hacer ellos mismos, cuando ya no están en personaje, pues sale su verdadera personalidad. En el caso de Adrián, pues un ser sin gracia, y en el caso de Gaby, pues una persona totalmente apagada, ¿no? Uh-huh. Es como la Trevi en los 90s cuando andaba cuando estaba en el escenario. No sé si todavía sea así, pero cuando está en el escenario es una bomba. Trevi, una bomba, un torbellino. Sí. Y cuando está fuera de la cámara le apagan el switch. No es la mujer más tranquila que yo he conocido en mi vida. Ándale. Te lo juro. Pues a lo mejor así le pasa a Gaby, ¿no? Pues sí, o sea, una cosa, o sea, evidentemente, por ejemplo, todos tenemos una personalidad a cuadro o en el micrófono, ajá, sí, un poco llevada a la quinta potencia. Es decir, por ejemplo, o sea, lo voy a aplicar conmigo para no poner a alguien más ahí en evidencia. Claro. Yo no soy tan, o sea, no soy tan así, o sea, tan histérico ni nada. O sea, la gente cree que a lo mejor soy el histérico. Que llegas a la tienda y ¡deme el pan! ¡Por favor! No, pues es obvio que no. Bienvenidos al show business. Pero entonces esta es un Alexito llevado hacia otro nivel para entretener a la gente. Evidentemente soy mucho más tranquilo, ¿no? Y entonces igual Gaby Spanik, pues sí, igual y hemos estado acostumbrados a una Gaby, ya cuando llega a la casa es que ¿de dónde la conocemos? De las novelas y de las entrevistas. En las entrevistas tiene una cámara y en las novelas pues está en personaje. Ahora la estamos viendo tal cual, hasta se le olvidan las cámaras seguramente. Claro. Y entonces sale la Gaby real, ¿no? Por supuesto. Mira, aquí nos están diciendo en el chat que acaba de decir Lin May en Chisme No Like que va a la Casa de los Famosos. No creo que vaya a esta edición. Yo les adelanté hace un par de semanas que para el 2022 viene una nueva edición, ajá, de la Casa de los Famosos de Telemundo. Para principios de año, o sea, por ahí febrero estaremos hablando de otra Casa de los Famosos y seguramente ahí es donde va a entrar mi Lin May.
Ahora, la exclusiva también que les tenemos es que después de que esto se ha dicho, durante más de 4 años se ha venido diciendo, yo les puedo confirmar en este momento que el Big Brother VIP regresa a México. Ajá. Sí, Endemol ha decidido regresar con esta producción después de varios años de haber descansado la franquicia en este país, porque como todas las franquicias y las televisoras las exprimen, no nos dejan ni respirar. O sea, por ejemplo, MasterChef, yo no sé cuántos años llevamos de MasterChef. La Academia, ¿te acuerdas que la exprimieron muchísimo y luego ya la dejaron descansar? Sí, en el año que entra está anunciada, ¿no? Pero ¿te acuerdas que la dejaron descansar unos 5 añitos más o menos? Y ya regresó. Y ahora Big Brother va a regresar. Esto se ha venido comentando desde hace mucho tiempo y de alguna manera no se confirmaba. Yo les puedo decir ahorita en exclusiva que sí. 2022 es la fecha en la que vamos a ver de regreso a los famosos mexicanos al Big Brother. Al ver el éxito seguramente que está pasando con la Casa de los Famosos, Televisa dijo, ok, regresemos Big Brother. Pero con famosos, ¿no? Con famosos, sí. Con famosos, va a ser VIP. Para que pase lo mismo, ¿no? Que sí. No los conocías y ya sabes cómo son sin personaje y sin todo esto. Y sí, pues mira, en su momento fue un programa que impulsó a mucha gente. Pues a todos los que están aquí. Por ejemplo, Jordi, él mismo lo dice, él era Jordi el de Adal, ajá, ¿no? El patiño. Y de repente Big Brother le da a él una propia personalidad. Omar Chaparro, ¿no? Empezaba su carrera como conductor en México, ya llevaba muchos años en el interior, pero era apenas cuando estaba empezando en México y ahí se vuelve famoso, ¿no? Y así, entonces, y impulsó el romance de Yolanda y Verónica. Ahí nació, ¿no? Ahí nació el amor. Mira, así estaba Verónica cuando andaba, Yolanda cuando andaba con Verónica. Ajá, ahí empezó la relación, que Yolanda andaba con Montserrat, pero le puso el cuerno. ¿Quién a quién? Pues Yolanda. Ah, con Verónica. Sí, claro. Entonces, bueno. ¿Y quién más anduvo ahí de los que está? Ya que andamos en el chisme, mira. Pues mira, ahí en esa temporada estaba Adrián Uribe. ¿Con quién anduvo? También todavía no estaba tan famoso. No. El burro con sus gases. Ok. El travieso que se ponía bien loquis. ¿Te acuerdas? Gaby Platas, ¿no? Gaby Platas anduvo con el burro. Ah, no. Era Carla Álvarez, ¿no? Sí. La que anduvo con el burro. Y luego estaba Isabel Mado, y luego el modelo. El modelo Inmune, ahí estaba Inmune. Ajá, no que ahora ya se fue quién sabe para dónde va. Ya agarró monte. Perdió las cabras. Pues ellos dos estuvieron ahí. Bueno, Isabel era la que quería, pero él no se dejó atrapar, ¿no? Mira, Marintia Escobedo. Carla Álvarez, la que decíamos, ¿no? Ajá, que andaba con el burro. Que en paz descanse. Anduvo con el burro ahí. Michelle antes de los escándalos. Michelle Viet. Omar Chaparro. Palazuelos, que de ahí le puso Omar Chaparro el diamante negro. ¿A poco? Ajá. Vic Andrade, Yolanda y Jordi, que no sabía contar. Exacto. Exactamente, que lo regresaron al kinder después del Big Brother. Entonces ahí están. Esta es la edición número 2, porque la primera la ganó Galilea, ¿no? En la primera creo que fue Galilea y Lorena Herrera las que se llevaron el Big Brother, ¿no? Sí. Lorena Herrera, que fue una sorpresota. Luego hubo otra donde se manosearon Sabrina y Sasha. Que tuvieron su baile ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Exacto. Y Roxana Castellanos ganó otro, Eduardo Videgaray ganó otro, ¿no? Así más o menos, fueron como 5 más o menos VIP. Pues de regreso este próximo 2022, que por cierto, fuera de guión, qué horrible programa de MasterChef del viernes, qué terrible le han dado patadas a la franquicia. De verdad me parece impresionante que no pudieron editar de forma correcta, que no nos pudieron explicar de forma correcta los contagios, que no pudieron continuar con un buen programa y un buen ritmo, a pesar de que no es en vivo y que tenía que editarse. Recordemos que hubo contagios y entonces ahí empezaron a regresar gente, y de verdad fue un programa espantoso el viernes. Nos regalaron, creo que el peor programa de MasterChef en su historia. Han dado patadas a la franquicia y está terrible el programa, terrible. Y no salió nadie. No salió nadie. Cómo me cae gordo cuando no sale nadie.
Pues no, es que tampoco era justo. Pero entonces yo pienso que debieron parar todo. Pero lo que pasa es que querían gente, ¿no? Pues todos estaban enfermos. Pues sí, pero debieron parar todo y regresar desde donde, a partir de donde se quedaron. Porque entonces resulta muy confuso para el auditorio y entonces resulta aburridísimo y no. Pésimo, pésimo. Qué mal lo resolvieron en MasterChef Celebrity. Aburridísimo, ¿no? Sí, no. Lo que dice todo el mundo. Muy mal programa. En lo personal, seguramente los ratings va a ser el peor rating de la temporada. Seguramente, porque el público es muy inteligente y al público no le puedes dar cochinadas. No puedes, ¿no? Televisa feliz, ¿no? Exacto. Y sabes que ahí... Como que se metieron autogol. Ahí se confirmó que zapatero a tus zapatos. O sea, podrá ser muy simpática la Chef Betty y muy cursi. Y cuando se pone con sus cosas, ok, qué bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es conducir, ¿no? Y Rebeca de Alba es una señora que sabe conducir, como la quieran ver. O sea, la señora va y cumple con su trabajo extraordinariamente bien. Entra a suplirla de alguna manera a la Chef Betty y eso resulta un desastre, produce. Pues bueno. Dice Gabriela Paredes que no estuvo mal MasterChef, eres exagerado, a mí sí me gustó, dice Gaby. No, pues está bien. Para gustos los colores. Yo te podría decir que tú eres exagerada porque te gustó, pero pues para gusto los colores. Bueno, que esté destruyendo franquicias como Exatlón y MasterChef, nos dice Abdel. Exatlón ya dio lo que tenía que dar, ¿no? O sea, el hacer 2 o cuántas temporadas hacen por año, no sé, pero ya agotaron la fórmula y el rating está en el suelo. Entonces, yo creo que es momento de cambiar, ¿no? Es momento de evolucionar. Escuchan ustedes a Tomás, que como tocan el timbre, se pone muy, muy mal. Ahí está. Pero bueno, ahí está el asunto con MasterChef, que pues es una opinión y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para opinar y es mi opinión. Dicen aquí, ¿qué sabes del programa de baile de TV Azteca? Dice Joel Trujillo. Pues no han revelado grandes detalles, ¿no? Ojalá y pronto sepamos. Y en cuanto sepamos quiénes son las parejas, se dice de forma extraoficial que las parejas que van a tener en el programa de baile son parejas de cada programa de televisión. O sea, por ejemplo, iría Bisoño con alguien de Ventaneando y así conformarían los equipos, que sería como el mismo talento. Dice Carla María, a mí tampoco me gustó el capítulo de MasterChef. ¿Quién es Verónica Montes? Pregunta normal si solo veo tele abierta, dice Eduardo Garza. Verónica salió en El Señor de los Cielos. Entonces, si no ves Telemundo, pues a lo mejor no la ubicas, pero creo que salió ahí. No es muy famosa, la verdad, MasterChef tuvo 1.5 millones, que es lo que realmente tiene. Avisa cuando tocan los de Coppel, Tomás. No eran los de Coppel. Que si aquí vive la maestra Irma, no. Ay, de veras. Les hubiera dicho, no, y no interrumpa el programa. Y cierra la puerta. Ana Bárbara de Regil. Alex, Bárbara de Regil está hoy en Colombia como jurado de Miss Universo, dice Eric de la Hoz. ¿A poco ya están en Miss Universo? O sea que a Andrea Mesa le va a tocar hasta el día de hoy, ¿entrega la corona o cómo está el rollo? No sé. Yo no sabía. No, pero aparte el lunes. O sea, está raro. No será reality. Bueno, no sé. Ahorita averiguo. Salió en Papá Toda Madre, dice Rosy Martz. Verónica Montes. Se refieren a Verónica Montes. Exacto. Oye, y continuando con Azteca, pues que foco rojo. Este fin de semana todos estuvieron así como muy tensos en el Twitter del programa de Venga la Alegría, los famosos que están ahí. Porque te acuerdas que el viernes, de hecho el título del video del viernes es El peor momento de Venga la Alegría, ¿no? Sí, claro. Refiriéndonos a las audiencias. Porque pues aquí sabemos interpretar muy bien las audiencias y aquí les dijimos que lo que estaba sucediendo en la última semana era muy malo para Venga. Estamos comentando que el reality Quiero Cantar como que también agotó todas sus posibilidades y ya no les está haciendo bien, sino les está haciendo un mal, ¿no? Y que están logrando 400,000 televidentes, lo cual para ellos es muy poco, considerando que tienen una nómina como de 200 conductores. No sé, nunca me he puesto a contarlos, pero sé que son muchos.
Cada ¿no? uno debería traer por lo menos 100,000 televidentes, ¿no? Ándale, exactamente, pues sí se supone que tan populares en las redes sociales, pero pues no sucede. Por algo están ahí. Exactamente, y entonces, pues el fin de semana el Capi escribe unos tweets y luego bromea también respecto a que podría él estar en la cuerda floja. Hablan mucho en redes de una junta que se tuvo donde estuvieron justamente los conductores y que al parecer ahí en esa junta pues las cosas no salieron bien para algunos. Extraoficialmente se dice que les llamaron la atención a varios y les dijeron que tienen que bajarle a las payasadas, a la intensidad, caerte, a la mamonería. Digamos. Ándale, exactamente. Y el más ahí, el que está en la mira es William Valdés, ¿no? Que él dice que todos tenemos todo en contra de él y que pobrecito y que todos lo queremos que salga del programa, que lo saquen. Pero en realidad no es así. O sea, hemos criticado lo que vemos en pantalla, ¿no? Los berrinches, la prepotencia, la altanería que tiene en pantalla, ¿no? Él dice que eso no es por mala onda, simplemente que es su personalidad. Entonces a él creo que le llamaron la atención y a varios más. O sea, extraoficialmente también se dice, creo que lo dijo Jorge Carvajal, que Daniel Bisoño podría entrar a sustituir a Flor Rubio, que por ahí se están peleando y a lo mejor ahí tendrían contenta a la señora Pati Chapoy, ¿no? O sea, imagínate, si a Pati le dicen, te vamos a quitar a la que consideras tontita, como le dijo un día. ¿Te acuerdas de ese audio? Qué fuerte. Bueno, pero ahí sería ir 3 pasos atrás y quitan a Flor y ponen a Bisoño, ¿no? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Total de que dicen que porque tal si que, alguien que sabe se están de espectáculos peleando. Es Flor. Bisoño, que se están peleando pues, el nada lugar. más le llega el guión. Ajá. Yo no sé si Flor lo sabe, si no lo sabe, si es verdad o no es verdad, pero es un trascendido. Ok. ¿Sí? O sea, trascendió a través de Jorge Carvajal que Flor y que Bisoño se están peleando por la posición de Venga la Alegría. Ok. ¿Va? Por eso es que de repente nos ha aparecido la Güera Limantur. Por eso de repente, ¡tarán! Güera Limantur de regreso. A ver, Daniel Bisoño hizo muchos años programas matutinos de fin de semana, ¿no? Sí, cómo no. Hizo tempranito, o sea, estuvo mucho tiempo haciéndolo. Sabe un poco llegarle a ese público. Y al final de cuentas, analizándolo bien, producer, yo creo que la gente de Azteca, me refiero al público que los ve, prefiere a sus íconos. Es decir, ellos prefieren a ver a un Fernando del Solar que a un Patricio Borghetti, por poner un ejemplo. Sí. Ellos prefieren, supongo, ver a una Pati Chapoy que a una Flor Rubio, porque son personajes identificados plenamente con esa pantalla. Y mucha gente ve solo TV Azteca, y entonces cuando le llega a un televisor no lo quieren. Respingan. Ajá. Entonces se habla de esta mentada junta, se habla de cambios, y lo que es irrefutable, porque es irrefutable, ¿eh? O sea, aquí no es de que a mí me caen bien o me caen mal o tú las traes. Lo que es irrefutable es que está pasando por el peor momento. Los números rating. no mienten, ¿no? Esos números ahí están. Clarísimo. Ahí están, no se puede refutar. Y no se refutan diciendo, pero en el minuto 15 de la tercera hora lograron. No. El que importa es el promedio. El minuto 15 de la tercera, cuarta hora a mí me viene valiendo. Gracias. Los números, o sea, pues, lo decimos aquí porque nos lo piden, ¿no? Pero es los ratings y todo, lo que importa es lo que ves en la pantalla. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te aburre o no te aburre, no? Claro. ¿Te quedas o no te quedas? Y que el público de Venga lleva años diciéndoles extrañamos a los que estaban antes. Perdón. Con sello de así mujer. es. La gente no ha Maritere. conectado. Hay que hacer ejercicio de honestidad. La gente no ha conectado con Laura G. No han conectado con este Pato Borghetti. No han conectado con muchos de los que están ahí. Exacto. Conectan con el Capi, conectan con Cristal. Que escucharé mi taza de café, dice el Dale, Charlie. dale. Parece como campanita de la basura, ¿no? Ahí está. Ok, bueno, ahí está lo de Venga la Alegría. ¿Cómo ven? Bueno, cambios. Los cambios siempre son para bien. Bueno, menos para el que se va, ¿no? Pues sí, obviamente, pobres, ¿no? Pero bueno, también hay que buscar la posición correcta, ¿no? Saquen a William, pero dejen al Capi, dice Saraí Andreita, ¿ok? Poniéndome al día, dice accesorios Angie. Alex, te recomiendo La Nieta Elegida, es súper buena. Ok. ¿Dónde está? Ya la he oído, La Nieta Elegida.
La buscaremos. Creo que está en HBO. Bueno, no me acuerdo. Rosy Mars, que regrese Adrián Patiño como productor. Okay. Pues es que mira, el público hasta le tiene cariños a los productores anteriores, ¿no? O sea, es que no puede negarlo. O sea, perdón, cada quien tiene que estar en donde debe estar. Pues sí, hombre, pues fueron los que hicieron grande el programa. Que venga la tristeza es un asco, dice Lupita Oblea. Qué feo, no. Bueno, no tanto, pero bueno, los números están mal, desafortunadamente. Bajitos, digamos. Bueno, vámonos a uno de los temas más polémicos y delicados de este día que tenemos que tocar y que hay mucho que decir al respecto porque creo que las cosas se han salido absolutamente de control. Y estoy hablando de Araceli Arámbula. Y es que Araceli Arámbula el fin de semana se presentaba en gran parte de California. Estuvo presentándose primero en Anaheim y así en diferentes lugares con la obra de teatro Porque los hombres aman a las cabronas, con Mauricio Ockman y con Anastasia. Son los 3 actores de esta temporada que llevan una gira larga, muy larga, por los Estados Unidos. Y con mucho éxito, hay que decirlo, ¿eh? Es una obra ganadora, es una obra que siempre convoca a mucha gente para que la vean. Y entonces, pues resulta que llegando a la parte de California, Araceli se encontró el fin de semana con la prensa, ¿no? Que fueron a las afueras del hotel donde ella se hospedaba. Y ocurrió un episodio que seguramente ustedes han estado viendo ya en diferentes lugares, en diferentes espacios, y lo seguirán viendo en los programas de espectáculos de la tarde, en México sobre todo, donde se ve que Araceli está en su camioneta y los reporteros abren la puerta y ella se molesta muchísimo, grita, y porque va sobre todo con su hijo, ¿no? Su hijo va ahí con ella. Y bueno, de ahí se desató una gran cantidad de comentarios. Y no lograron tomar al hijo, no se ve, la espalda. Ella le tapa la cara. Qué viva. Ella le tapa la cara. Este tema nos va a llevar tiempo porque hay muchas cosas muy precisas que decir y hay muchas cosas que poner aquí y hay que ser muy honestos con ustedes y hay que decirles exactamente qué sucedió. Primero, según yo sé, Araceli tiene un contrato con Luis Miguel donde una de las cláusulas es justamente nunca exhibir a su hijo, a sus hijos, nunca exhibir la cara de ellos. Entonces legalmente ella se metería en un gravísimo problema si el hijo es captado, ¿no? 2, ella no andaba ni de vacaciones ni nada, estaba trabajando, ¿no? Y decidió que sus hijos la acompañaran. Sí. Ajá. ¿Por qué se le va a dar entrevistas? Ella sabrá sus razones. Yo creo que son varias y una de ellas, y creo que una de las más importantes podría ser la pandemia, porque ella no está vacunada, al igual que sus hijos tampoco están vacunados. Entonces ella está teniendo muchísimo cuidado. Yo de hecho llegué a ver historias de Instagram hace varias semanas antes de la gira con el productor teatral, con el productor de su obra, que es Rubén Lara, y cómo hacían una carne asada y todos con cubrebocas, nomás se lo quitaban para comer, ¿eh? Historia real, yo lo vi, yo lo chequé y me llamó la atención y dije, bueno, pues es que tiene lógica si ella no se ha vacunado, que sus cuidados todavía sean mayores, ¿no? Entonces, ahí, para empezar, ella tiene el derecho de decir no quiero, porque no hay nada que la obligue a darte una entrevista, ¿no? No hay ninguna parte de un contrato, porque muchos dicen, es que libertad de expresión, pues ella también tiene la libertad de decir sí o no. Donde yo sí creo que los reporteros se han pasado de la raya, se han extralimitado, es en abrirle la puerta de su automóvil. Pues es que el carro es como es una extensión de tu casa, ¿no? Sí. Es propiedad privada, entonces no tienen por qué meterse. No tienen ningún derecho. Para nada. Quien lo hizo no tiene madre, ¿no? Quien lo hizo no tiene ética, no se puede llamar reportero, y quien lo haya hecho, y si está escuchando esto, retírate. Tú no eres reportero. Porque un reportero sabe que es una regla de oro, claro, que no puedes tocarlos para empezar, tampoco los puedes jalonear ni tocar. Muchas veces los jalonean para captar la reacción, ¿no? Para que se enojen. Para que se enojen. Ya tienes ahí una nota. El camarógrafo muchas veces, lo que la gente no sabe, les pega por debajo en las piernas. Les van pegando, ¿no? Para que se enojen. Claro. Ocurren muchas cosas que no vemos, o que se editan, o que se guardan en un cajón.
Entonces... Sí, nada más vemos la reacción. Ah, mira, se enojó porque la iban correteando, pero pues... Y lo que pasó antes... Todo lo que le hiciste antes. Exactamente, entonces... Yo creo que Araceli Arámbula es una mujer que no es problemática. A mí no me parece una persona problemática. No, siempre me parece una mujer muy educada. La gente que ha trabajado con ella también te lo dice, que no es cero liosa, cero envidiosa. Pues es que cuál escándalo ha tenido en su vida más que lo de Luis Miguel, ¿no? Que si el contrato, que si el no contrato. Y es lo único. Nunca que si se peleó. Araceli es una dama. O sea, perdónenme, es una dama. Ahora que se enojó, pues es norteña. Es mi paisana, es norteña, es brava. No, pues es que cualquiera que le abran la puerta se enoja, o sea, norteña o no sea norteña. Pues que nada más les faltó a la bola de cerebrados que estaban ahí. Nomás les faltó jalar al niño. A ver, ponte para tomarte la foto, ¿no? Nomás eso les faltó a los cerebrados estos. Ahora, Araceli ya tomó cartas en el asunto, de forma legal. Sí. ¿Ok? De forma legal, a Guillermo Pous, que ya ves que es el abogado de muchos famosos. El abogado de las estrellas. Incluyendo a Araceli. Y escribió esto: el que puedas hacerlo no significa que debas. Anónimo. La invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de libertad de expresión y acceso a la información ha excedido límites y llegando al hostigamiento fuera de todo pudor. Hasta ahorita estoy de acuerdo con este señor, ¿eh? Perdón. Y sabes que aquí nosotros... siempre defendemos a nuestros compañeros, sí, pero hay momentos que es esto indefendible, ¿no? Ahora, además se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad, que son tratados como si fueran un objeto novedoso consecuencia de la fama de sus padres. Tiene razón, ellos no son famosos, sus papás son los famosos, provocándoles inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad, omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos humanos fundamentales. Aquí también me quiero detener porque creo que están poniendo las palabras correctas y exactas este abogado, porque efectivamente ellos argumentan libertad de expresión. ¿Y dónde están los derechos humanos de Araceli o de cualquier famoso? ¿No? Hay derechos humanos, perdónenme, antes de cualquier cosa. No se trata de censura como suelen acusar algunos. La calificación e intento de hacerlo resulta estéril. Es meramente la observancia, entre otros a los ya mencionados, a los derechos de la personalidad e imagen de los individuos, prerrogativas que deben respetárseles en aras de una sana convivencia. Y tiene razón, creo que es un comunicado donde claramente nos están poniendo las cosas que tendrían que saber todos, ¿no? Y que si te jactas de ser un buen reportero, tienes que saber que hay una palabra muy importante como cualquier persona en un medio: ética, ¿no? Sí. Ética. Yo no voy a mencionar a la reportera principal de esto porque sé que es muy problemática y prefiero no mencionarla. En otros lados la mencionarán y cada quien menciona a quien quiere. Yo no quiero, punto. No me da la gana decir su nombre. Pero la reportera principal de esto no solamente le ha faltado el respeto a Araceli Arámbula. Lleva muchos meses y yo llevo mucho tiempo viendo videos donde le ha dicho muchas groserías, palabras altisonantes a los asistentes y a los propios artistas en otras ocasiones, subido por ella misma a las redes sociales. Claro. O sea, esto no es un secreto. Esa reportera es problemática. Esa reportera puede resultar muy tóxica y puede ser, la verdad, una persona peligrosa, creo yo, para el medio del espectáculo. Porque lo que está pasando aquí con Araceli solo es el reflejo de una personalidad muy complicada. Pero no es la que abrió la puerta, ¿no? O no se sabe hasta el momento. No se sabe quién. Ok. Pero Araceli andan diciendo que fue grabando. Andan diciendo que fue el niño. Ay, por favor. El niño no fue. El niño estaba de espaldas, ¿cómo iba a abrir la puerta? El niño no fue, y pues al contrario, lo que querían era resguardarse. Claro. Y querían que arrancara el auto. Araceli lo estaba grabando. A lo mejor Araceli sí se capta en el teléfono de Araceli quién abre la puerta. Porque Araceli los está grabando. Como Yolanda Andrade, que los por eso graba. Dicen que van a demandar, ¿no? Y mira, lo que yo les estoy diciendo sobre esta reportera es tal cual. Pero la cosa se puso más grave esta mañana cuando Joana Vegaviestro en Sale el Sol, de una manera muy objetiva, porque de verdad Joana Vegaviestro está haciendo su trabajo muy bien, y de repente sale y pone las cosas en su lugar, ¿no? Sí. Y ella dice, a ver, porque entrevistan a la reportera y la reportera dice, ¿cómo vamos a permitir que Araceli que viene,
¿cómo se llama? De México, a una mexicana que venga, un comentario muy xenofóbico, ¿no? Que seguramente ni sabe lo que es xenofobia, pero es un comentario xenofóbico. Y entonces se refiere a ella como si fuera lo peor ser mexicana. Pues como que viene de México, pues se la lleva hablando de México la mujer. Eso fue lo que dijo Joana Se Vega la lleva Biestro. hablando del espectáculo mexicano, es de lo que vive. Exactamente. Pues, ¿qué crees que pasó? Que después de que Joana Vega Biestro dijo ese comentario, esta persona la empieza a insultar en las redes sociales. Okay. Entonces, aquí es donde se prende el foco más rojo para los programas de espectáculos o programas de revista de este país. Dejen de ocupar a gente así de violenta. Pues es que va libre la mujer, es agente libre. Ajá, no es agente está contratada libre por nadie. Y le han dado oportunidad en Ventaneando y en todos los programas. Y yo pienso que es momento de darle cerrón. De pintarle su raya. Perdón, ciérrenle la puerta. Deben de cerrarle la puerta. Yo sé que este programa lo ven productores de imagen de TV Azteca. Sé que nos ven, lo cual agradezco. Sabemos que nos ve gente importante del medio, ¿no? Pues es un llamado a ellos de... Perdón, esta mujer no debería de tener un micrófono de ustedes. Sí. Porque mira, dice aquí, te voy a decir exactamente cómo la está insultando. Ok. Bueno, mira, mientras tanto Mónica Alejandra dice: horrible, está ordinaria, habló en Chisme No Like, habló con ella y de una manera ordinaria se refirió mal de ella y de los niños, o sea, de Araceli, ¿no? Ah, sí, porque ahora habla de unas cosas. Yo creo que hay gente que necesita ayuda muy fuerte, muy importante y psicológica. Y creo que esta persona, mira, Vega Biestro, yo no como de los mexicanos, tú sí comes de mí, porque yo colaboro con muy buen material para Grupo Imagen, y si no conoces, que dudo que conozcas el trabajo de la calle, no opines lo que no sabes, y más de un país que existe la libertad de expresión, y nadie puede atacar y robar tu celular, así seas la esposa del presidente de los Estados Unidos. En este país existe la igualdad, no estamos en México donde cualquiera te puede patear el Si no conoces, no opines. Calladita te ves más bonita. ¿Ok? Y luego le contesta Joana Vega Biestro y le dice: tus imágenes las vendes, por lo mismo comes de ese dinero. Puedo opinar lo que yo quiera. Y hablando de derechos, no puedes grabar a un menor de edad. Curiosamente es la segunda vez que dices que te hacen lo mismo. Ja, ja, ja. Y mira que siempre defiendo a los reporteros, pero los que nos faltan al respeto y ya hasta hablas mal de un país. ¡Wow! Tu descaro. Fue lo que le escribió. Y luego le puso: fíjate que con ese dinero no es de los mexicanos y no estoy hablando mal de tu país. Lenteja. Ah, ok. O sea, la insultó. Aguas, Ajá. gente de imagen. ¿Van a permitir que insulten a su talento sus propios reporteros? O sea, perdón, es una falta gravísima. Y le dijo: porque yo soy mexicana. Y escribe con J, por cierto. Mexicana. Ok. ¿Sí? Se nota que eres mexicana. Dice: estoy hablando de la gente que viene a hacer crimen como Araceli Arámbula y su guarura. Ok. Y nunca grabé a menores de edad. Lenteja. Otra vez. 2 veces en un solo mensaje. Y le contesta Joana Vega Biestro: con este mensaje queda claro que hice bien en no defenderte. Y tienes la razón. Y queda demostrado que te conduces faltando al respeto a todos. Nada más que decir. Es cierto, Pues Joana es que Vega ahí Biestro. está. Cómo escribe una y cómo escribe la otra, no hay no hay como Joana Vega Biestro es una dama. Y la otra, pues. Dama. No. Ok. Así las cosas. Me ofende mucho, la verdad, que hay gente muy buena reporteando, ¿no? Ajá. En México, en Estados Unidos, pero no sigan el camino de este tipo de personajes. Bueno, el Alex no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Se llama Nelcy Carrillo. Ajá. Ahí está. Es la reportera que, bueno, ya demostró de que está hecho su trabajo. Si esa reportera superordinaria en la entrevista... Ah, ok, el mismo mensaje, gracias. Muy mal los reporteros, tienen que respetar cuando el artista dice no a las entrevistas. Son seres humanos y deben de entender que no siempre están de humor, dice Marilú Guevara. Y menos en estos tiempos, ¿no? Abrir la puerta de tu carro es exponerte a lo que ya sabemos que anda en el aire, ¿no? En el ambiente, en la enfermedad. Uh-huh. Entonces, desde ahí, respeto. Y bueno, no sé si fue ella o si fue otro, pero el que haya sido, es que poca... ¿No? Yes.
Ahí está. Y yo no quiero mencionarla, Pues no no, quiero no la porque menciones. sabemos que es muy problemática, sabemos que ¿Qué no te queremos, va a hacer, hombre? no queremos mencionarla. No, es que ¿para qué vamos a mencionarla más? No. O sea, creo que es un personaje que debe estar, no debe existir en la farándula. Así de simple, así de sencillo. Vámonos. Es que es una hater de la farándula, no es reportera, es hater de la farándula. O sea, es de las que decíamos hace rato, van y los provocan para que den chisme, ¿no? Es que el acoso también tendría que estar penado en Claro. ese sentido. O sea, eso no es ser profesional. El que tengas un micrófono, entonces te hace un acosador con un micrófono, pero no te hace un periodista, no te hace un profesional, ¿no? Ojalá los hayan grabado, Araceli, ¿no? Yo pienso que ojalá Araceli Arámbula, porque además dice, es que viene a este país, va a ese país a trabajar. Está yendo a hacer una obra de teatro, generando empleos y ganancias en los Estados Unidos, Claro. que es tu país, ¿no? Que tanto defiendes, ¿no? Entonces, está yendo a trabajar la señora Arámbula. Y aunque fuera de vacaciones, también, ¿no? ¿Por qué? Porque dejan dinero en ese país. Entonces, yo creo que estas cosas están muy mal. Y por último, y lo vuelvo a poner y resaltar, pongan atención en imagen. No es posible que insulte a su propio talento. O sea, ahí me parece que esto ya ya está muy mal. O sea, ya está muy mal. Hablarle así al talento. Ay, vamos con Galilea Montijo. Galilea Montijo se ha vuelto viral este fin de semana porque la gente empezó a recordar un regalito que le había dado Inés Gómez Mon. Entiéndase, su comadre, ¿no? Que un regalito ahí de los que Un regalito. le quedaron en el un árbol, ¿no? bolso en color negro de una marca francesa, misma que alcanza en el mercado la cifra de 2 o 4 millones de pesos. No más. O sea, ese bolso que tú ves ahí, como diría Que Lupita parece tan D'Alessio, amable. que parece tan amable, tan sencillo Pues, y ¿qué tiene el agradable. bolso de qué es? Oye, de piel humana o qué. No lo sé. Pero el caso es que es de esas marcas carísimas. Y entonces dicen que este fue un regalo de cumpleaños para su comadre. Y le dijo, mira, te voy a regalar tu bolso de tanto 4 millones querías. de pesos. Pero bueno, entonces ahí Galilea también le tiene que responder. Es que cuando a ti te regalan algo, tú más o menos dices, ay, pues costó tanto, entonces Ajá. en su cumpleaños le voy a regalar algo así como más o menos parecido, ¿no? Ujú. Del mismo precio. Entonces Galilea también le tiene que responder, ¿no? Con alguna cosa ahí de los millones que valen. Mira, dicen que en el 2017 también le regaló un viaje sorpresa a Nueva York. Ok, bueno, pero pues Que eso también es muy caro. Pero sí, ¿y pero qué no son se como compara con la bolsa. 200,000 pesos, ¿no? 200,000. Unos 200,000 No pesos. se compara con lo que vale la bolsita, ¿no? Ajá, no, la bolsa estaba de verdad impresionante, el regalo. Ay, en lugar de pues que la venda y la done. Y había ¿Tú quien crees? decía en las redes, ay, a mí mi comadre no me regala ni un like en Facebook. No, ahí anda cobrando la condina, ¿no? Tenemos super chats. Tenemos super chats de Rita Boschetti, 10 euros. Y nos dice fan número 1. Muchas gracias, mi Rita. ¿Cómo Gracias, sigues? ¿Cómo Rita. estás? ¿Cómo saliste y cómo la pasas? Besitos hasta Italia. Y también tenemos otro super chat de Patti Guido Miranda, que nos manda $5. Dice, hola chicos, excelente inicio de semana. Venga, Gracias, venga. Pati. Saluditos a las 2. Y continuamos. Continuamos ahora. Pues bueno, desafortunadamente, una mala noticia este fin de semana. Murió el gran Felipe Casals. Oh, sí. De luto, por supuesto, el mundo del cine mexicano. Él nació el 27 de junio de 1937. Pero bueno, él llegó después, primero nació en Francia, ¿no? Eso es un dato que hay que decirlo. Después fue registrado en Zapopan, Jalisco, tras recibir una educación en escuelas mexicanas. Finalmente, pues se hizo de un nombre, sobre todo en México, ¿no? En 1970 presentó su ópera prima, Emiliano Zapata, y a mediados de los 70 filmó 3 de las más importantes películas de la cinematografía mexicana, Canoa
El Apando y Las Poquianchis. En la década de 1980 filmó Bajo la Metralla, Los Motivos de Luz, El Tres de Copas y Las Inocentes. A partir del año 2000 filma Su Alteza Serenísima, Digna, Hasta el Último Aliento, y en Durango en el 2009, Chico Grande. Le gustaban los temas bien polémicos, bien crudos, ¿no? Bien de denuncia. Ajá. El Canoa es de denuncia, Los Motivos de Luz es de denuncia. Digna, no se diga, y Las Poquianchis, bueno. Era un cine rudo, era un cine fuerte. Que se necesitaba en el momento, ¿no? Ajá, muy del estilo de los 70s, ¿no? Claro. En los 70s es el tipo de del cine... buen cine, porque hubo se de hacía todo. el cine de ficheras en los 70s y el cine muy contestatario, muy atrevido. Había cine de arte y había cine de Felipe Casals, ¿no? De denuncia. Y pues bueno, ya evidentemente esta noticia ustedes la han visto por muchos lugares. ¿Qué podríamos agregar de Felipe Casals, no? Que un multipremiado, pues con una historia importante. Es un maestro, lo dijo Guillermo del Toro, es un maestro para los nuevos que están, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, ¿no? Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu. Y muchos que están en México también haciendo buen cine, ¿no? Oye, que el otro día estaban diciendo, por cierto, que a Iñárritu anda, pero de un difícil. ¿A poco? Sí, muy complicado. Pues es que estaba grabando en México, ¿no? Sí. Así se ponen cuando están grabando. Se ponen muy neuras. Muy intensos. Ya después como que se relajan. Exacto. ¿Qué trabajos hizo? Dice Kelly. Bueno, Canoa, Los Motivos de Luz, El Apando, Bajo la Metralla. Bueno, muchísimas. Todas las que ahorita acabamos de todas mencionar. son de denuncia. Si les gusta el cine así fuerte y crudo, de, por ejemplo, sucesos que han pasado en el país, Los Motivos de Luz es un caso real de una mujer que asesinó a sus hijos. El Canoa es de unos estudiantes asesinados en el pueblo de Canoa. Y bueno, las demás, pues ahí tendríamos que irnos de una por una, ¿no? Pero todas son joyas del cine. Del cine. Descansa en paz, Felipe Casals. Por supuesto, el mundo del espectáculo está de luto. Cambiando de tema, resulta que el pleito es interminable, el pleito entre Annette Kuburu y Andrea Legarreta. Y es que recuerdan que hace unos meses Annette estuvo en casa de Mara, y ahí dijo que Andrea Legarreta le había hecho cosas horribles, nunca especificando, pero sí diciendo que le había hecho muchas cosas feas cuando fueron compañeras del programa Hoy, que fueron compañeras durante varios años, fueron varios años, porque abarcó la producción de Roberto Romagnoli y luego se siguió con la siguiente productora y todo. Entonces sí duró bastante tiempo Annette. Y ahora que Andrea Legarreta fue a la casa de Mara, Mara le pregunta sobre sus enemigos, ¿no? Entiéndase Adame, entiéndase Annette Kuburu. Y entonces Andrea cantinflea un poco, porque de hecho da una respuesta larga donde se notaba que no encontraba como las palabras correctas, como que quería irse como con pies de plomo, como con pincitas todo, porque sí tarda mucho en responder, y realmente lo que responde, hubo cosas que sí son importantes y otras como que siento que muy cantinflas, ¿no? Entonces una de las cosas que dice es que cuando ella vio el video de la entrevista con Mara, se trató de comunicar con Annette Kuburu y le mandó un mensaje y le dijo: ¿qué onda, güera? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? Güerita de mi vida, ¿por qué andas diciendo ¿Qué eso? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y que entonces la güera le contestó brava. No soy Annette Kuburu, soy Annette Michelle, tonta. Le contestó fuerte y a la yugular. Y le dijo: pues eso fue lo que hiciste. No te hagas que no sé qué. ¿Pero qué hizo? A ver, ponnos. Ahorita te lo digo. Espérate, pues es que esto, la gente es justamente lo que tiene, no saben justamente de dónde viene todo esto. ¿De dónde salió? La gente nomás las ve pelear. Chisme. La gente nomás las ve pelear. Y entonces van en el fin de semana, cronológicamente, por eso me quiero ir así, porque van el fin de semana con Annette Kuburu y le ponen en sus preguntas de Instagram de que qué opina y que por qué le habló tan feo a la Legarreta. Sí. Y entonces ella dijo que se le hace muy poco inteligente, o sea, tonto, o sea, tonta. Se le hace poco inteligente. Sí, poco inteligente igual a tonto. Exactamente. Se le hace poco inteligente de parte de Andrea Legarreta a hablar mal de la madre de los hijos de su jefe. Ay, pues se me hace que Andrea tiene más poder que el jefe. Porque acuérdense que Annette estaba casada con Benítez, ¿no? Con el pelón Benítez, que así le dicen. Sí. Y
justamente Annette estaba diciendo siempre que la boicotea y que no la contrataban en muchos lados. Y pues eso es lo que dijo sobre la respuesta de la Legarreta, ¿no? Sí. De que se le hace muy poco inteligente. Ahora, ahí les va. Para que ustedes terminen de entender esto, porque siento que no lo han terminado de entender. Ustedes nomás ven que se avientan víboras. Se vuelan pelos. Ajá, y la gente dice, ¿qué pasó? Ajá. ¿No? Pues el asunto es muy sencillo. No sé si se ha dicho en otros programas. Creo que aquí lo dijimos en algún momento, pero siento que a muchos no les queda claro. Annette Kuburu lo que está reclamando claramente es que ella cree que Andrea Legarreta es quien corrió el chisme en su momento, que ella era amante de Raúl Araiza. Ah, ok. Ok. No, pues sí está grave, sí está feo. Es muy grave. Pero te voy a decir una cosa. Yo estuve hace tiempo platicando con alguien que en su momento estaba en Televisa, justo en esa época. Sí. Y Hace me como dijo, unos 12 años, ¿no? algo así, Aproximadamente. justo por esa época, y me dice, yo estaba ahí en Televisa, y en Televisa porque a ver, somos buenos para el chisme en este medio. Cuando hubo un día fatídico donde se dijo que ese día Annette había sido cachada en un camerino. Ok. Entonces de ahí salió para la revista, y la revista TV Notas lo publica, pero a Annette le echa la culpa a Legarreta, perdón. Ajá. Le echa la culpa a Legarreta. O sea, Ok. Annette dice, esta fue la chismosa, esta fue la intrigosa, esta me inventó el chisme. Pero a ver, Annette, yo lo que sé es que todo Televisa decía eso. Sea verdad o sea mentira, tú lo sabrás y no tienes por qué responder. Pero de que se decía, se decía. A lo mejor Annette tiene otros datos, ¿no? Ajá. Sabe exactamente de dónde, pues si es que es la involucrada, entonces debe saber exactamente dónde salió el chisme, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, ahí es el asunto. Por eso se siguen peleando. Ese es el meollo de todo. Ese es el meollo del asunto. Annette Kuburu cree que Andrea Legarreta fue de chismosa a decir que ella y el negro tenían una relación. Ok. Y por eso se divorció. Por el chisme ese. Y otras cosas. Ok. Y sí. Ujú. Alejandra Leite nos manda un super chat. Hola, mis niños, escapándome de mi jefe para no entrar a junta y para escucharlos los quiero. Bendiciones. Y valió Muchas la gracias, pena. Ale. Valió Qué la bonita. pena porque el programa ha estado intenso, dramático, ¿no? Sí, Ha vale la estado pena. de esos que nos gustan, ¿no? Sí. Y tenemos 439 likes y antes de irnos queremos llegar a los 500. ¿Qué les parece si el dedito se va para arriba, para arriba, para arriba? Team Kuburu, dice Eduardo Garza. Eso, entre víboras se entienden, dice Kelly. Mamá chismosa dice, a lo mejor la Legarreta no le avisó que llegarían al camerino. Salúdenme, guapos. Saluditos, mamá chismosa. Saludos. Es que Raúl Araiza no deja títere con cabeza, dice Chava. Ok, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Segunda hora, vámonos a la segunda hora porque puede morir un personaje en vencer. Además un pleitazo de Mara Escalante también en Televisa y muchas cosas más. En la descripción del video y en los comentarios fijados está el link. Nos vemos en un par de minutos. Regresamos.